Sí. Buenas tardes a las personas que nos acompañan en el auditorio, también a quienes nos siguen desde las redes sociales del IDELA, en la transmisión de este conversatorio que hemos titulado Sonidos Migrantes, con nos acompañan hoy dos, diría yo, amigos, un amigo y una amiga del instituto, colegas además, y con una gran vinculación con el Instituto de Estudios Latinoamericanos y que hoy van a compartir con nosotros parte de las experiencias y aprendizajes de un proceso que ellos realizaron en el proyecto homónimo al título que tenemos del conversatorio, que realizaron en marco del programa Migraciones del Instituto de Estudios sobre Población y DESPO de la Universidad Nacional. Entonces voy a permitirme presentar a nuestros dos expositores de esta tarde. Nos acompaña Nuria Rodríguez Vargas. Nuria es académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos y de la División de Educación Rural del CIDE. Entre sus líneas de investigación se encuentran La Edad de Oro de Joaquín García Monge, editada como suplemento al repertorio americano, y en un sentido más amplio, el pensamiento martiano. Nuria tiene formación en literatura, lingüística y educación. Es magíster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo. Y también, bueno, fue parte del proyecto Sonidos Migrantes, al cual he hecho referencia, y Nuria tuvo a su cargo la curaduría de los textos literarios. Daniel Solano es académico de la Escuela de Danza y la Escuela de Música de nuestra Universidad Nacional. Es guitarrista, licenciado en música, productor e investigador en temas de arte, cultura y música popular. Es máster en estudios latinoamericanos del IDELA. Entre sus campos de trabajo específicos están la música y el sonido aplicados, donde estos participan interrelacionados con otras disciplinas como la danza, el teatro, el cine y los audiovisuales en general. Y como participante de la Escuela de Arte Escénico en el proyecto Sonidos Migrantes, Daniel estuvo a cargo de la producción y el diseño sonoro del proyecto. Entonces ellos van a compartir, como les decía, eh, parte de esas experiencias que han venido sistematizando y que creo que va a ser muy interesante conocer porque nos muestra las posibilidades del diálogo interdisciplinario en torno a un objeto de estudio como es el que concita el interés de estas jornadas, las movilidades forzadas y la memoria. Entonces, tendrían aproximadamente unos 45, 50 minutos, igual si ustedes se ocupan un poco más de tiempo, no hay ningún problema, y tienen la palabra, colegas. Yo parece indiferente y hosco a nuestras penurias, como si estuviera en otro mundo y nosotras fuéramos gallinas cluecas, como nos dice a veces. Pero yo no puedo enojarme con él, porque sé que su actitud no es más que una coraza. Cada vez que hace alguno de sus desplantes, recuerdo la noche en que mis papás decidieron traernos para Costa Rica, a donde ellos habían marchado 2 años antes. Nos habíamos quedado con la abuela en la casita de Managua, solo hablando de vez en cuando con ellos cuando íbamos a la casa de un vecino que tenía teléfono y recibíamos una llamada previamente convenida. Darío nunca quiso hablar con ellos. Por más que le insistíamos y la abuela le pegaba el auricular a la oreja, mientras él se retorcía como si le hubieran arrimado un hierro caliente. Es tu mamá, solo quiere saludarte, le decía la abuela, mientras él gritaba, curruñado, pataleando y tratando de zafarse de sus manos. Llevábamos a rastras y había que sostenerlo, a veces entre dos, para que no se fuera corriendo. Mientras esperábamos la llamada, cuando llegaba, teníamos que hacerla frente a la mirada atenta de los vecinos. A veces hasta intervenían en la conversación,
haciendo precisiones o comentarios de lo que decíamos. Darito se iba corriendo y se escondía. Teníamos que buscarlo por horas en todo el vecindario. Salíamos a buscarlo y nadie nos daba razón de él. Luego aparecía enojado cuando era hora de comer, con la mirada perdida en el suelo y sin que hubiera forma de sacarle una palabra, menos cuando le pedíamos razones por su comportamiento. No reaccionaba cuando le decíamos que sus papás lo querían mucho y le dábamos todos los argumentos de por qué estaban lejos. Yo también la estaba pasando mal. Me enfermé de un riñón. Mi abuela decía que era de la pena que tenía por no ver a mis papás. Me dolía la cintura. No podía orinar. Me quejaba por las noches y mi abuela se levantaba a ponerme paños tibios. No hubo médico que diera con el mal que tenía. Y no era inventado. Yo lo sentía y me torturaba. Pero también es cierto que me desapareció como por encanto cuando por fin vi a mi mamá. La noticia de que pronto los veríamos llegó por el teléfono de los vecinos. Lo recuerdo muy vagamente, como si fuera una película antigua, sin sonido y en blanco y negro. A mi abuela recibiendo las instrucciones que le daban, la ida a recoger el dinero que mandaban para nuestro traslado a la casa de alguien que había llegado de Costa Rica, los preparativos del día anterior, poner nuestra ropa en un maletín que había usado mi papá cuando se iba para los BLI, los abrazos de mi abuela y los ruegos de que no la olvidáramos, los besos y la forma como acariciaba la frente de Darío mientras le acomodaba el pelo que siempre le caía hacia la frente. Estaba nerviosa. Yo creo que más que nerviosa, molesta, en desacuerdo con la forma como nos iban a trasladar. Bueno, sí recuerdo la noche de la partida. Nos mataron en un compartimiento que tenía un camión en el cabezal, atrás del chofer, en donde había una especie de cama. Lo vi antes de subir, cuando mi abuela me asomó por la puerta abierta para mostrármelo, según ella para tranquilizarme, porque seguramente yo debo de haber estado alterada. Luego no recuerdo nada más hasta que abrí los ojos y estaba en los brazos de mi mamá, besándome y abrazándome. No lograba entender por qué estaba aturdida. Me dolía la cabeza, no sabía en dónde estaba. Solo recuerdo que estábamos en algún barrio de los alrededores de San José, tal vez en Acerrí o algo así, porque lo primero que vi fueron las luces de la ciudad, allá abajo, y la cara de una señora que al inicio no reconocí, que me veía con ansiedad y me besaba y estrujaba, hasta que caí en cuenta que era mi mamá. Ya Darito estaba despierto, pasándose las manos por la cara para despabilarse y abrazando el cuello de mi papá, que lo tenía cargado. Desde ese preciso momento volvió a estar alegre, a correr alrededor de todos, pero le quedó algo en su forma de ser, que reconozco cuando lo veo serio, sentado a la mesa, diciéndonos gallinas cluecas, haciéndose el desentendido por la salud de mi papá. Para mí, Darío sigue siendo mi hermanito, al que tengo que proteger y entender cuando se enoja, cuando se encierra en sí mismo, se pone serio, se para al piso, deja de hablar, no responde a ninguna pregunta que se le haga y se le desaparece, como cuando se nos perdía en el barrio La Giralda, allá en Managua. Mm, Buenas tardes. Gracias a todas las personas presentes, a los y las colegas del IDELA por esta invitación.
Hay historias que primero necesitan ser escuchadas antes de transformar nuestra manera de mirar el mundo. Esta es precisamente la invitación con la que hoy queremos darles la bienvenida y presentarles nuestro proyecto. Sonidos Migrantes es un proyecto que unió la investigación, el arte y la educación. Nació como un encuentro de voluntades, como una sinergia entre diferentes instancias. Corresponde a la actividad académica, movilidades humanas, artes y sensibilización, desarrollada de manera conjunta entre el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del IDESCO con el CIDEA. De parte del CIDEA se contó con la participación del Plan Multimedial de la Escuela de Arte Escénico, una PM, la Escuela de Música, el programa OSIAC, y también contó con la participación de la Dirección Regional de Educación de Heredia del Ministerio de Educación Pública, concretamente con la Comisión Regional de Interculturalidad. Su propósito fue sensibilizar en torno al fenómeno migratorio e invitarnos a mirar más allá de las cifras, de los discursos, de las políticas y abrir un territorio de reflexión sobre el poder transformador del arte en la sociedad. Se desarrolló entre julio de 2023 y junio de 2025. Esta colaboración entre diferentes instancias se gestó bajo la modalidad investigación, creación artística. Este es un enfoque de generación de conocimiento en el que la práctica artística no es únicamente un producto final o un medio de divulgación, sino el proceso mismo de la investigación. Es decir, la creación ocurre durante el proceso de investigación, pues las decisiones artísticas permiten descubrir nuevas perspectivas, generar interpretaciones y producir conocimiento sobre las experiencias migratorias. En este sentido, una de las líneas de trabajo se tejió en torno a la curaduría de textos literarios, tanto clásicos como contemporáneos, y su tránsito hacia el lenguaje sonoro. Este viaje se encaminó hacia un proceso de reescritura. Partió del concepto transtextualidad, siguiendo a Gerald Genet, específicamente el concepto de hipertextualidad, entendida como la relación de derivación de un texto a partir de otro. Es decir, existe un texto A que se va a llamar hipotexto y un texto B que se denomina hipertexto, cuya existencia depende del primero. Entre ambos se establece una relación de transformación mediante la cual el texto original es reinterpretado, intervenido y adaptado para dar lugar a una nueva obra. Los nuevos textos producidos, los hipertextos, fueron sometidos a un proceso de traducción de la palabra escrita a la sonora. Y se dio un desplazamiento donde la palabra escrita se volvió voz, atmósfera, escucha, y así se fueron revelando con cierta nitidez los hilos que entrelazan precisamente la migración, las artes y la literatura. Sabemos que la literatura cumple una función social y política que se nutre del conocimiento generado por las ciencias sociales, por las ciencias naturales, por las ciencias de la salud e integra otras visiones en la comprensión crítica de la realidad. También es claro que la literatura pues no pretende sustituir a metodologías propias de las ciencias sociales, pero puede ofrecer una comprensión sensible y subjetiva de los fenómenos de las sociedades. Cuando hablamos de migración, pensamos en cuerpos que se desplazan, en fronteras que se cruzan, pero también hay imágenes, sonidos, notas musicales que migran, una fotografía, un sonido, una voz que atraviesa idiomas y soportes
Esa es precisamente la potencia de la multimedialidad cuando se hace visible y audible todo lo que se mueve. Entonces, el conjunto de los textos trabajados revela que la migración es un fenómeno antiguo y una experiencia compleja que involucra desplazamiento, desarraigo, adaptación cultural, identidad dividida, nostalgia, desigualdad, duelo, búsqueda de mejores oportunidades, entre muchas cosas. Pero más aún, la migración y la colaboración han sido factores fundamentales en la evolución del ser humano y también mientras que las historias y la ficción han contribuido a diferenciarlo de otras especies. Entonces, en este sentido, creemos que las artes y que la literatura son capaces de ver donde otros no miran y son capaces hasta de hacer hablar el silencio. No lo hacen para ofrecernos respuestas definitivas, ni para proporcionarnos datos, tampoco para salvarnos. Lo hacen para denunciar, para resistir, para adentrarse en lo más íntimo de la experiencia humana y generar empatía a través de un acto de proyección. Allí radica su verdadera fuerza. Pero esa fuerza necesita de un lenguaje capaz de movernos. En Sonidos Migrantes, ese lenguaje se construyó mediante una detallada y cuidadosa producción y traducción artística que transformó la palabra escrita en en una experiencia sonora. El compañero Daniel fue el arquitecto de ese universo y nos compartirá el recorrido creativo e investigativo que hizo posible esa transformación. Buenas tardes. Un placer estar acá primero. También desde, no solo desde la exposición de este proyecto, sino por el vínculo tan importante que ha sido para mí el estudio, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, del que soy egresado. Bueno, pues para el abordaje de este proyecto se necesitan distintas etapas de producción y que involucran metodologías diversas. La primera de estas etapas la hemos marcado aquí como estudio de los textos, adaptación de lo escrito a lo oral, ¿verdad? Esa transmedialidad, eh, la interiorización y el abordaje del cuerpo para la interpretación. Es importante aquí recalcar que conmigo trabajaron el académico Reinaldo Amien y la académica Mabel Marín, que no nos pudieron acompañar hoy. Y sobre su labor, yo me voy a referir un poquito, y es esa primera etapa donde las personas que participaron en la actuación de voz tienen que construir eh, la actuación de voz misma a través de una serie de pasos y maneras en que su oficio se cultiva de forma tal que pudiéramos llegar a no solo la escogencia de las voces adecuadas, sino las interpretaciones eh, que pudieran acercarse a representar, ¿verdad?, estos textos. Cito un poco las palabras de Reinaldo en este sentido. La dirección, que es en este caso el trabajo que ellos realizaron con las personas intérpretes, la dirección de una voz está ligada no a la voz misma, sino al cuerpo. Primero, es importante que cuando se busque alguna cualidad o circunstancia específica, textura de una voz, se busque desde el cuerpo y eso implica que se tenga que revisar esa circunstancia que se quiere abordar, esa ficción desde ese cuerpo constituido por el físico, la carne, los huesos, los fluidos, pero también toda la parte racional y mental. También comprender muy bien qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, por qué está sucediendo.
Y después, una vez que tenemos estas dos cosas, cuerpo, razón, ¿cómo hacer esa triangulación con la parte emotiva? Bueno, esto que explica Reinaldo habla de una metodología de lo actoral en el teatro trasladado específicamente en este caso a lo sonoro, para que exista solo en esta forma audible. Se trabaja en una voz profunda que lleva todo ese proceso detrás. Yo añadiría que esta es una fase dedicada a la caracterización de un lugar de enunciación. Este puede ser ajeno, pero está en los dominios de este oficio actoral la posibilidad de elaborar la representación, ¿verdad? Esa es la cualidad de ese oficio en específico. Siempre desde el respeto y la sensibilidad, siendo una temática que mueve muchísimas fibras. Cito a Reinaldo de nuevo. Con este esquema metodológico que le estoy planteando, que le estamos planteando, contemplamos de alguna manera que el bagaje de las mismas personas participantes, las cuales hemos escogido a lo largo de este proceso, tenga ya esa trayectoria, un poco esa memoria corporal, que le permite de alguna manera sacar una voz con cuerpo, por decirlo así, desde su experiencia anterior, entrenándose, haciendo teatro, trabajando con su cuerpo en el proceso. Se hacen las siguientes preguntas. ¿Ese personaje qué está haciendo? ¿A quién le está hablando? ¿Cómo le está hablando? ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo lo sentís vos en tu cuerpo ese personaje? Y aquí yo podría agregar, desde una mirada eh, externa a ese proceso tan especializado, que es notorio cuando una de las voces participantes ya tiene esa experiencia. Y como en el caso de algunas personas docentes que han participado también, el proceso es de un oficio ya muy trabajado, ¿verdad? Entonces, más bien, son personas que despliegan distintas maneras hasta para escoger, ¿verdad? Nosotros con cuál de ellas, con cuáles intenciones quedarnos, con cuáles intensidades, ¿verdad? Entonces tienen un gran manejo de la construcción de la interpretación. Los estudiantes, en este caso, como están en una etapa formativa, ellos generalmente son más susceptibles a dirigirse. Bueno, de ahí saltamos a una segunda etapa, ¿verdad? Que es la etapa en estudio, grabación, edición y la construcción de un ritmo de texto, ¿verdad? Ya esta etapa está en mis manos. Esto quiere decir que ya he grabado los textos desde el trabajo que ellos hacen en dirección y construcción de la interpretación, vemos cómo ese texto se llega a interiorizar para grabar la interpretación de la voz. Se busca a partir de acá que la voz establezca también el ritmo y el carácter del relato. Ahora, también es cierto que tenemos opciones. Hemos tenido, como les dije ahorita, hemos tenido líneas que tienen tres opciones con tres intenciones distintas. Y entonces uno puede, a partir de eso, jugar y elaborar también opciones de esa hilación del relato, de la narración. Entonces, el ritmo, perdón, es algo que también yo puedo modificar en esta etapa, porque puedo hacer pausas más pronunciadas, puedo hacer repeticiones, puedo ralentizar el texto, puedo, por el contrario, puedo hacerlo más rápido. Y de esta manera hay también una segunda interpretación en la edición, porque yo puedo establecer todos estos recursos que no necesariamente estuvieron dados desde la actuación de voz. Aquí me gustaría como reconocer a las personas que participaron en la interpretación de los textos. eh, Alan Padilla, Aileen Morera, Dayana Rodríguez, Enio Hayes, Yanko Navarro, Nelson Jiménez, Paola Céspedes, Paola Vázquez, Scar Fuentes, Silvio Estrada, Mabel Marín, Reinaldo Amien, que como académicos también participaron aportando con sus voces, y bueno, mi persona también que metió la cuchara en ese sentido. Ah,
Después volveremos a eso. Soy Ulises, el hijo de Laertes. En Ítaca, la que desde lejos se ve, vivo. En ella hay un monte magnífico, lleno de frondas, el Inérito, y hay innúmeras islas pobladas en torno, muy cerca todas, Same y Duliquio, y la nemorosa Sacinto. Mas la mía es muy baja, y de todas, en medio del agua, es la más alejada hacia el punto en el que el sol oscurece. Y al levante las otras se acercan, y al mediodía es fragosa la tierra. Pero es mía, y no sé qué otra tierra más dulce se encuentre. Nada existe en el mundo mejor que la patria y los padres. ¿De qué sirve vivir en destierro en un rico palacio, entre gente extranjera, si lejos está de los padres? Con sus noches, 2 días vagó Ulises por las olas espesas, e iba su corazón presagiando a menudo su muerte. Cuando el día tercero, la aurora de trenzas hermosas se anunció, cesó el viento de pronto y se hizo la calma. No hubo un soplo siquiera, y Ulises vio cerca la tierra, aguzando la vista en lo alto de una ola rizada. Como grata a los hijos la vida del padre se muestra, que se encuentra postrado y padece terribles dolores. Agradables le fueron a Ulises la tierra y los árboles, y anhelante nadó con afán de pisar tierra firme. Mas a una distancia en que se hubieran oído sus gritos, oyó el ruido del mar lanzarse y batir los peñascos. Azotando las áridas costas rugían las olas. Con horrendo sonido de espuma lo cubrían todo, pues las naves allí no tenían ni puertos ni radas. Era abrupta la costa, y había peñascos y escollos. Corazón y rodillas a Ulises le temblaron entonces, y gimiendo se decía en su corazón generoso: ¡Ay de mí! Cuando Zeus ha querido mostrarme la tierra no esperada, y al fin he podido salvar este abismo. No hay lugar en que pueda salir de la mar espumosa. Hay afuera peñascos agudos, y en torno a las olas braman impetuosas, y lisas las rocas se elevan. Aquí el mar es profundo, y no veo la forma en que pueda con los pies apoyarme y librarme de tantas angustias. Mientras iba en su ánimo y mente pensando estas cosas, lo llevó una oleada violenta a un peñasco escarpado. Desgarrado se hubiera la piel partido y los huesos, si Atenea, la diosa de claras pupilas, no hubiera sugerido a su ánimo asirse a la roca con ambas manos, donde gimió hasta que hubo pasado la ola. La evitó, pero luego el reflujo cayó nuevamente con violencia terrible sobre él y lo echó mar adentro. Y si muriera allí mísero Ulises, sin ser su destino, si Atenea, la de claros ojos, prudencia no le diera, emergió de las olas que contra la costa se estrellaban y nadó por la orilla, mirando a la costa, buscando una playa batida al soslayo o un puerto marino, y nadando, llegó hasta la boca de un río de curso muy hermoso, y pensó que el lugar era muy adecuado, desprovisto de rocas y contra los vientos abrigo, y vio que era el desagüe, y le oró de este modo a su ánimo: Óyeme, oh soberano, quien quiera que seas, te imploro. Vengo huyendo del mar porque en él Poseidón me sojuzga. Digno es de gran respeto a los dioses un hombre que llega errabundo. Lo mismo que yo, a tus riberas me acerco, y estoy ya a tus rodillas después de pasar tantos males. Oh Señor, ten piedad del que a ti suplicándote acude. dijo así, y al instante cesó la deidad su corriente y calmó el oleaje, ordenando ante sí la bonanza. Lo protegió en la boca, y el héroe abatió las rodillas y los brazos robustos. El mar dominaba su ánimo.
Hinchadísimo el cuerpo tenía, y le manaba el agua de la mar por la boca y nariz, sin aliento y sin habla, apocado yacía, y sentía un cansancio horroroso. Cuando pudo alentar y repuso la vida en su ánimo, desató de su pecho aquel velo que le dio la diosa y lo echó en la corriente del río que al mar se lanzaba. Lo llevó mar adentro una ola, y muy pronto, Ino en sus manos lo tuvo. Y Ulises dejó atrás el río, se echó al pie de unos juncos, besó la fructífera tierra y gimiendo se decía en su corazón generoso: Ay de mí, ¿qué no sufro? ¿Qué cosas habrán de ocurrirme? Y si subo al collado y dispongo mi lecho en el bosque, entre espesos arbustos, y entonces se aleja el frío y el cansancio que tengo, y me viene un dulcísimo sueño. Temo que me descubran las fieras y ser pasto de ellas. Mas, pensándolo bien, prefirió sobre el otro este riesgo. Se fue, pues, hacia el bosque, que halló muy cercano del agua, en un cerro, y se metió entre unos arbustos nacidos en un mismo lugar, un olivo y un acebuche. Y Ulises debajo se metió, y con las manos dispuso al instante un buen lecho, pues había tan gran cantidad de hojarasca que fuera suficiente para dar abrigo a 2 otros hombres, aún durante el invierno y por más riguroso que fuera. Allí Ulises, paciente y divino, se sintió contento y se acostó en medio. Se cubrió con hojas innúmeras, así como el que vive en el campo en su casa apartado, y en la negra ceniza, escondiendo el tizón, guarda el fuego. Evitó ir a encenderlo a otro sitio distante. Así Ulises se tapó con hojas y luego Atenea le infundió dulce sueño en los ojos, velando sus párpados para que se librara muy pronto de toda fatiga. Bueno, esto me da pie para hablar desde la tercera etapa de la producción de estos audios, que es la de diseño sonoro, que es, digamos, la de mayor detalle de producción. Y bueno, a propósito de la Odisea, en este momento que se exhibe una versión cinematográfica que está siendo bastante criticada, más allá de esa polémica mediática, podemos observar el tránsito de un poema, es decir, una literatura oral, hacia lo escrito y ahora hacia lo audiovisual. Estos cambios de soporte siempre suponen pérdidas, pero también ganancias, pues cada medio va a ofrecer una manera distinta de acercarse al texto, de recrear su sentido y capturar la atención. En el caso nuestro, nos gusta hablar de leer con los oídos en tiempos donde la lectura también hacia lo escrito, quiero decir, está en profunda crisis. Eso también supone brindar alternativas de acercarse a los textos y a la temática de la migración, apelando a los recursos expresivos del sonido. La raíz del término acusmático proviene de la palabra acousma, que en griego significa cosa oída, sonido. En la antigua Grecia se refería a los discípulos del filósofo Pitágoras, que pasaban por un periodo de instrucción donde debían escuchar al maestro en silencio, pero sin verlo, oculto tras una cortina o velo. Y pues este es también el artificio del diseño sonoro, con el que queremos guiar el relato, creando ritmos tematizados sobre las experiencias humanas en movimiento. Un trabajo como el que hicimos, lo que busca es muy sencillo, es crear imágenes sonoras. Partimos de literaturas que ya nos han propuesto un entramado de vivencias relatadas, pero del medio escrito al oral necesitamos tomarnos algunas licencias de traducción que nos permitan construir un diálogo entre el diseño sonoro y la narrativa migrante. Y así diseñamos estos espacios sonoros móviles donde se ubican estos cuerpos vocales que relatan. Los situamos, los coloreamos, los referimos, los imaginamos moverse,
Podemos aludir a localizaciones geográficas, a una serie de referencias culturales, naturales, o a sensaciones más psicológicas, introspectivas, evocadoras, nostálgicas, atribuladas y metafóricas. ¿Cómo trabajar la idea de la imagen como metáfora auditiva del desplazamiento y de la migración? Bueno, esto muy en concreto en el diseño sonoro se usa un cambio constante de atmósferas y de paisajes, con el fin de hacer énfasis en el cambio de locación, en el desplazamiento. La voz se utiliza como un elemento principal que está en un plano frontal y que está con nosotros. Lleva detrás algo que se mueve con respecto a él. Es reconstruir el desplazamiento con lugares como vistos desde una ventana, pero acompañando las sensaciones y la introspección de esa voz cuerpo. Ahora, en la evocación también se construye el lugar en el que no se está y siempre se acude a lo referencial de sus paisajes sonoros. Otras cosas que son apoyadas también desde el silencio, como escuchar la voz en el vacío y generar alguna sensación incluso de soledad o de reflexión muy introspectiva, que guardando las distancias de la experiencia que a mí no me ha tocado, me parece que es parte también de las sensaciones más íntimas que pueden provocar estos textos. Es esta situación de encontrarse lejos de donde uno siente que pertenece, así como el conflicto que genera adaptarse a otras culturas, a otras condiciones. También se puede añadir que desde el abordaje del diseño sonoro se usa ocasionalmente la contraposición de elementos referenciales. Esto yo pues no lo voy a explicar, es decir, no voy a relatar cómo lo estoy haciendo, porque quisiera más bien invitarles a que escuchen los textos y puedan encontrar esa contraposición de elementos por su parte. Sin embargo, esto lo que tiene como objetivo es que pueda referir a dos lugares, a dos identidades y que puedan estar en encuentro o desencuentro, en conjunción y dialogando, o en crisis y en conflicto. Entonces, ¿cuántos mares naufragó Odiseo en su regreso a Ítaca? Muchos, uno solo, el de su tragedia interna. Aquí entonces las competencias musicales, poéticas, plásticas, escénicas, performativas y tecnológicas están en comunicación con las literaturas, la antropología, la sociología, lo que llamamos un abordaje interdisciplinario. Para ir cerrando, tenemos algunos puntos, ¿verdad?, sobre la reflexión de la integración entre arte y sociedad, pero también cabría preguntarse, ¿para qué un proyecto así, ¿verdad? Entonces, pues la idea es, el para qué del proyecto es para generar otras miradas, ¿verdad?, mediante la creación de este tipo de recursos culturales y en esencia, Sonidos Migrantes aspira a que el arte no solo emocione, sino que también transforme la manera en que convivimos con los otros y cómo entendemos este mundo, que es un mundo compartido, ¿verdad? Esa es como una de las ideas fundamentales. Y también otra parte de la reflexión es el arte como conocimiento, ¿verdad? Como una forma de investigar, de comprender y de comunicar. No solamente la función estética, sino estas otras funciones que también tiene el arte. Y bueno, como ya lo dijo Daniel, también el valor del trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Porque en las grandes problemáticas sociales de esta época difícilmente pueden abordarse desde una sola mirada o desde una sola disciplina, sino que es necesario un enfoque pues colaborativo, en lo que se llama ahora multi, inter y transdisciplinario, ¿verdad? El enfoque MIT, que es está muy en boga realmente en espacios de educación, principalmente se promueve este tipo de enfoque.
para hacer una construcción pues colaborativa del conocimiento mediante diferentes áreas del saber, ¿verdad? Metodologías y experiencias que generen aprendizajes significativos. Y por otra parte, bueno, la universidad como puente con la sociedad, porque se fortalece ese vínculo con la sociedad. La población meta de estos productos culturales obviamente es muy abierta, no solamente la comunidad universitaria académica, sino la comunidad en general, educativa o la comunidad social y a través de esas historias, pues promover un poco esa reflexión, esa sensibilización, pero también ese conocimiento con otro tipo de forma, otro tipo de acercamiento. Em, los productos de este trabajo están alojados en dos lugares principalmente, el repositorio académico institucional y el canal de YouTube del IDESPO, para que los puedan visitar. Y am, sí, pues nada, estos son un poco las personas detrás del trabajo. Como verán, siempre se necesitan muchas personas para echar a andar una iniciativa como esta. En este caso son las personas académicas que participamos. También ya las hemos mencionado. Aquí agregamos a Aarón Mora desde el IDESPO y hacia otros, otras colaboraciones desde la Escuela de Música, toda la parte visual, de divulgación más bien, el estudio del programa OSIAC, las participaciones de Aliana Vargas desde el MEP, desde su sombrero del MEP, ¿verdad? Y de Guillermo Acuña desde la Facultad de Ciencias Sociales y además como uno de los poetas que, que tienen un texto trabajado acá. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, de Sociología especial, específicamente, personal del IDESPO, bueno, tenemos dos podcasts donde conversamos sobre, tres podcasts más bien, donde conversamos sobre algunas particularidades del proyecto y esos podcasts están musicalizados con el álbum, con uno de los temas del álbum Atlas de la Guitarra, Migrar, por cierto, de Julio Quimbayo, un guitarrista ex académico de la universidad también. En fin, Alan Vega en la masterización del audio, Luis Romero en CPA, que sin él no se puede hacer nada en el CPA. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, Nuria, por compartirnos este acercamiento a un proceso y a un proyecto realmente complejo, desafiante en muchos sentidos, y que creo, bueno, nos dejan también la invitación a buscar todos los productos que ustedes han realizado. Abriríamos ahora un espacio de preguntas, de comentarios para quienes quieran eh, aprovechar que tenemos acá a los colegas y profundizar en lo que ha sido esta experiencia para ellos. Nuria y Daniel, en primer lugar, pues agradecerles que nos compartieran este hermoso trabajo. También reiterarles la felicitación en el sentido de que probablemente han sido muy elogiados por este producto y yo quisiera como unirme, digamos, a, a ese reconocimiento, porque detrás de estos trabajos, ¿verdad? No solamente hay conocimiento, como lo decía Nuria, sino también hay mucha dedicación, esfuerzo, horas que no están declaradas y que solo se explican, digamos, por el tremendo compromiso que asumimos con la universidad y con los proyectos en los que participamos. Yo quisiera hacer una pregunta, digamos, pero como para que nos compartan la experiencia, porque hago la aclaración porque yo soy consciente que detrás de todo este proyecto hay muchísimo trabajo invertido
Entonces, no sé hasta qué punto ha sido posible trabajar esta otra área que yo voy a preguntar, em, pero quería saber si nos pueden compartir cómo ha sido la experiencia de llevar este material a diferentes grupos, digamos, ya sea la comunidad académica o la educativa, que se mencionó también ahora. Y en este ejercicio del que nos invitaba Daniel, sobre cómo em, el diseño sonoro, ¿verdad? Crea imágenes de los textos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con otros grupos, tal vez con un objetivo de aprendizaje o con un objetivo de investigación? No lo sé si es que este material ha podido circular en otros grupos. Y ustedes como investigadores, ¿qué otras imágenes han podido identificar en esa población o qué otras interpretaciones han podido identificar en esa población a partir de un producto que ustedes hayan elaborado y que tal vez en un inicio no lo tenían contemplado? Entonces, por ahí va mi pregunta. Gracias. Bueno, estos productos se han presentado en realidad en la población MEP, ¿verdad? Específicamente profesores de primaria de las diferentes, bueno, de la división regional de Heredia, los diferentes circuitos. También había como una línea, ¿verdad?, en relación con la educación y con la docencia y también los docentes y, bueno, docentes, no solamente docentes, sino también los profesores de especiales, de psicología, de orientación, etcétera, los directores, sí se llevó, digamos, a la comunidad herediana y se compartió con docentes de primero y segundo ciclo en diferentes talleres que hicimos, talleres de difusión y de reflexión y discusión de los textos en relación con el fenómeno migratorio. Y bueno, las experiencias de escucha fueron muy interesantes porque hay textos muy variados, ¿verdad?, que responden a diferentes épocas, a diferentes culturas. Y tal vez los textos que más llamaron la atención, algunos de los que más llamaron la atención, son textos que tienen como una referencia en relación con las espiritualidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un texto sonoro que es una reinterpretación, ¿verdad?, de una parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? La parte del exilio de Jesús, José y María, ¿verdad? Entonces, es ese texto, ¿verdad? Da otra, es desde otra perspectiva, otro enfoque. Entonces, eso fue como un poco llamativo porque es otra lectura, ¿verdad? De este texto desde el fenómeno migratorio y otras temáticas. Entonces, por ahí ha sido la experiencia que hemos tenido fuera de la universidad. Ajá, Sharon, sí. Gracias, buenas tardes. Primeramente, un caluroso abrazo a estos dos maravillosos compañeros, bueno, compañero y compañera que tenemos presentando este proyecto hoy. Efectivamente, es un gran orgullo siempre para Lidela poder tener el compartir y la participación de personas graduadas de nuestros posgrados haciendo este tipo de proyectos. Con relación al proyecto, además, quisiera más allá de una pregunta, subrayar la relevancia de este tipo de propuestas, no solamente por la vinculación que hay entre diferentes personas de esta labor interdisciplinaria, diría yo transdisciplinaria, porque como efectivamente hay una conexión entre las personas que escriben los textos y las personas que lo escuchan, trascendemos más allá de la interdisciplinaridad. Además, me parece un ejercicio precisamente por esa transdisciplinaridad que permite conectar, tal vez me gustaría usar esa palabra,
o un ejercicio de vinculación, que creo que el arte nos permite siempre alcanzar más allá de un texto. O sea, esta hipertextualidad de la que nos compartía Nuria en su presentación es un ejercicio de ampliar, ¿verdad? Tomar las voces, tomar las experiencias y poder construir un espacio que nos permite ampliar la vivencia de sujetos o de experiencias que atraviesan los cuerpos. Por eso también me gusta esta noción de la voz cuerpo, porque en definitiva cuando se logra tomar a las personas que escuchamos y hacer como un ejercicio de inmersión. Y este ejercicio de inmersión tiene esta característica vinculante. Y creo que esa es una de las mayores riquezas que tiene, entre muchas otras, por supuesto, que podríamos analizar, que tiene la propuesta en el sentido de llevarnos, tal vez no a mí siempre tengo como esa discusión entre el ponernos en los zapatos del otro o caminar al lado del otro o la otra o el otro, pero sí, sin caer en esas discusiones, hay un ejercicio de pensarnos, ¿no? De pensarnos y de vincularnos y de caminar las experiencias o sentirlas en el cuerpo, que es lo que hacen las voces y los sonidos. Entonces, quería felicitarles a ambos y bueno, a todo ese gran equipo de trabajo que está detrás de una propuesta como esta, por llevarnos y motivarnos también, sobre todo a las personas que estamos a la academia, a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes que están acá con nosotros, a pensar proyectos que se salen a veces ya del papel, ¿verdad? De la escritura y eh, emprender caminos artísticos o creativos, no necesariamente artísticos, pero creativos que nos permitan mejores o mayores, más bien, posibilidades de vinculación con la sociedad. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. No sé si hay otra consulta. Yo tenía dos que quería hacerles, pero estaba dando espacio al público. Hay una que le quisiera hacer a Nuria, ¿verdad? Que tal vez ella nos pueda contar cómo fue este proceso o los desafíos que usted encontró al trabajar y seleccionar los textos, ¿verdad? Porque, digamos, hay algunos que están separados cronológicamente por mucho tiempo, otros son géneros literarios muy distintos. Entonces, tal vez si puede contarnos cómo fue ese proceso de selección antes de la curaduría y cuál era ese hilo conductor que como equipo perseguían, ¿verdad? En ese proceso de selección. Y para Daniel, como arquitecto musical, dijo Nuria, ¿verdad? Y, a ver, ahora, en los dos fragmentos que escuchamos, usted logra recrear el mar Egeo, el mar Mediterráneo, alude a un barrio de Managua o un barrio de San José. Y también quería conocer cómo es ese desafío para usted como ingeniero o encargado de esta parte musical, de recrear, ¿verdad? De esos ambientes, esas atmósferas también tan disímiles. Bueno, sí, el tema es una muy buena pregunta porque eso es como de donde partimos, ¿verdad? Los criterios de la escogencia de los textos literarios. Hay diversas razones, pues, artísticas o académicas o técnicas, pero voy a comenzar por digamos, una de las razones básicas, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con el gusto, ¿verdad? Eso también que es un poquito como, no sé, fuera de lo académico, ¿verdad? De lo teórico, también pasa por el gusto de quienes éramos parte de la curaduría, ¿verdad? Entonces, con el gusto también vienen todas las lecturas que nosotros hemos hecho a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, ese es como un criterio primero, ¿verdad? Que tal vez como para darle un nombre más académico, nosotros lo denominamos resonancia estética del equipo curatorial, ¿verdad?
para darle un nombre más académico, pero también, bueno, hay otras razones, ¿verdad? La pertinencia temática, ¿verdad? Que fueran textos que tuvieran esas temáticas, ¿verdad? El exilio, el refugio, el desplazamiento, las diásporas, también el potencial de la investigación, creación, ¿verdad? El potencial de la traducción sonora, también la complejidad interpretativa, que ahí tenían que ver aspectos en relación con los diálogos, con las experiencias culturales, la diversidad de voces y experiencias, ¿verdad? También el valor estético y literario de esos textos, o también la capacidad de generar diálogo social, la viabilidad, ¿verdad?, para la producción artística y el potencial también interdisciplinario. Fueron muchos factores para lograr concretar este corpus de textos. Yo añadiría también ofrecer la posibilidad de releer literaturas como este caso que mencionó Nuria, de este pequeño extracto del Evangelio según San Mateo, ¿no? Que es el exilio de Jesús, María y José y cómo vuelven, ¿verdad? Que podemos fácilmente extrapolar a situaciones actuales. Bueno, sobre la pregunta propiamente del diseño sonoro, bueno, es un artificio. La música en estos medios eh, audiovisuales, para decir en general, tiene una función, la música o el diseño sonoro tienen a veces una función de una conducción del código emocional, ¿verdad? Eso no quiere decir que no pueda participar de un código racional, es decir, el sonido también es capaz de comunicar conceptos como tal. Pero eso es mero artificio, ¿verdad? Que es una construcción de contextos, de paisajes o de situaciones que pueden ser transparentes hacia la persona que escucha, pero utilizando medios que la gente ni siquiera pensaría, ¿verdad? Que son propiamente realistas, es decir, es el mar Egeo, sí, pero no lo es, ¿verdad? De hecho, ahí adentro hay hasta un mar de cahuita. Y entonces, de eso se trata, ¿no? De echar mano de la grabación cuando se puede hacer. Eh, Normalmente cuando uno trabaja en esto, uno anda por la vida pues registrando, ¿verdad? Todo lo que pueda eh, y en buenas condiciones para tener como una biblioteca personal de, de sonidos para utilizar, pero también uno va acumulando otras bibliotecas que han llegado de maneras que no vamos a mencionar acá, y que uno echa mano, ¿verdad? Entonces, a veces cuesta encontrar un sonido como tal, bueno, lo encontramos en estas bibliotecas, o a veces lo fabricamos también directo en grabación, pero hay una técnica que ustedes deben conocer que se llama Foley, que es cuando un sonido tal que necesitamos se recrea en estudio, pero utilizando objetos que ni siquiera tienen que ver con, ¿verdad? Con ese sonido referencial. Entonces, esta construcción, ¿verdad? Del mundo eh, es un mero artificio. Es un trabajo que a veces puede ser pesado. Sí, cada vez que puedo lo manifiesto, digamos. Estar construyendo tanta cantidad de sonidos o detrás de encontrarlos se vuelve un poco tedioso. O al menos a mí me pasa eso. Yo lo que quiero ya es ponerlos a dialogar. Entonces esa parte de cuesta un poco, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia para hacer como la exploración de esa paleta de sonidos. También uno trabaja una paleta de sonidos, o sea, una restricción creativa. ¿Qué es una restricción creativa? O sea, yo no me puedo salir de estos márgenes porque con esto debo jugar. Esas son las pautas de juego. Con esto debo resolver. Y esos sonidos yo también los puedo procesar para generar otros sonidos. Entonces eso es parte como de las lógicas de producción. Sí debo decir que esto no son ficciones teatrales, ¿verdad?
A diferencia de los radioteatros o, ¿verdad?, otro tipo de productos de comunicación sonora, esto es em, concentrarnos en esa hilación del texto desde la voz, ¿verdad? Entonces, no contiene una sobreproducción de elementos, ¿verdad? Eh, a veces, pues las ficciones teatrales de este tipo, pues todo lo que se narra tiene un correlato, ¿verdad? De sonido atrás. Entonces es como, suena el pajarito y, bueno. Entonces, ese tipo de cosas más o menos lo intentamos evitar, ¿no? O irnos a otra cosa, ¿verdad? A la producción de espacios, a los cambios de color, que es una metáfora que se usa. Como el sonido no se ve, entonces nosotros tenemos que apelar a metáforas o a palabras desde el arte plástico, de otros medios, ¿no? Un sonido que es opaco, un sonido que es brillante, ¿no? ¿Cómo puede ser un sonido brillante? Bueno, entonces, de esa forma creamos otra manera de acercarnos a los textos. Y algo más iba a decir con respecto a eso que estoy olvidando. Y que lo terminé olvidando. Estoy. Quisiera decir algo más para con respecto a lo que decía Andrés, de que yo dije que Daniel fue el arquitecto. Y es muy interesante porque la palabra, la etimología de la palabra arquitecto tiene que ver como con constructor o, ¿verdad? O con jefe o con director general de otros, ¿verdad? De otras personas que trabajan. Y quiero contar algo anecdótico que pasó durante el proceso y es que un día, ¿verdad? Porque Daniel me pasaba lo que iba haciendo y me dice, escuche esto, es que anoche dejé la cámara o la grabadora, no sé qué, lista. Y entonces se levantó a grabar un sonido que necesitaba del amanecer. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque se aprovecha todos los espacios y los momentos para que fuera como lo más real posible en esa construcción de arquitecto de sonido. Si es que no es cualquier amanecer, es el amanecer en abril, que si ustedes están rodeados de naturaleza o árboles, notarán que los yigüiros están, pero en un furor. Yo duermo un segundo nivel y es como, es una alarma por sí misma, ¿no? Entonces, un sonido poderoso de un montón de yigüirros, ¿verdad? A esas horas de la noche. Bueno, por ahí andaba la contraposición que no les quería revelar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Daniel. y Nuria, realmente interesante escucharlos. Creo que también es muy valioso el producto que ustedes nos dejan, ¿verdad? Aquí a la universidad, pero al público en general también. Ahora que, pues, que los escuchaba, también que nos compartían ustedes los audios, ¿verdad? Ya va pensando uno en potenciales usos, ¿verdad? En la docencia, en otros proyectos de investigación, en trabajos con diferentes poblaciones, y que es quizás algo que seguramente ustedes lo vislumbraban cuando formulan el proyecto, ¿verdad? Pero ya una vez que se tienen los resultados finales, estas creaciones, seguramente eso se amplifica, ¿verdad? Y creo que de parte del IDELA y de quienes acompañamos hoy aquí en este espacio, externarles nuestra felicitación. Finalizaríamos entonces acá este conversatorio y pues reiteramos también la invitación a que nos acompañen en las actividades del día viernes que finalizan estas jornadas. Muchas gracias.